Buenos días a todos. Dios les bendiga. Mi nombre es Luis y hoy tengo el privilegio también de continuar nuestra serie expositiva del libro de Santiago que comenzamos la semana pasada. Es un privilegio y un gozo que hoy estamos en nuestro segundo servicio como iglesia Christ Fellowship en español. Existimos para multiplicar discípulos, líderes e iglesias y que nuestro Jesús sea conocido y adorado desde aquí hasta los confines de la tierra. Así que animémonos por esa misma canción que decía que el Señor sea nuestra visión, nuestro soporte y nuestro fundamento. Entonces hoy, como ya dije, continuamos en nuestra serie. Vamos a ir viendo el libro de Santiago pedacito a pedacito, verso a verso, y hoy vamos al capítulo 1, pueden ir buscando en sus Biblias, capítulo 1, los versos 13 al 18. Santiago capítulo 1, versos 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Oremos. Señor, te damos inmensas gracias que hoy podemos venir a adorar tu nombre con gozo, con esperanza, con ánimo, porque ya Cristo hizo la obra que nosotros no podíamos hacer. Y por eso hoy venimos a adorar tu nombre. Quizás venimos algunos con preocupaciones o distracciones o cosas que nos afectan. Y hoy, Señor, las queremos entregar a ti. Y pedirte ahora, Señor, que nos des concentración para escuchar tu voz. Cuando abrimos tu palabra, tu voz es escuchada. Y te pedimos, Señor, que eso sea realidad en este momento. Que yo no sea un obstáculo ni distracción para que tú nos hables, nos confrontes, nos confortes, nos consueles. Y sobre todo, Señor, que tu palabra nos podamos practicarla al salir de aquí. Te damos inmensas gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Como muchos de ustedes saben ya, si me han conocido, yo nací y crecí en una hermosa isla del Caribe que se llama República Dominicana. Cuando tú vas creciendo allá, tú creces todo el tiempo bajo un sol candente. Los que son de allá me pueden entender. Rodeado de mucha agua por todos lados y también muchos peces, muchos tipos de peces y siempre un merengue como música de fondo en todo lo que se hace. Pero a pesar de crecer así, algo extraño, digno de estudio, pasó conmigo. Yo nunca aprendí a bailar, ni tampoco aprendí a pescar. A pesar de crecer en una isla donde el merengue y la bachata son el pan de cada día. Entonces, con el tiempo, después mi familia y yo nos mudamos a otra isla del Caribe, pero ahora, décadas más tarde, yo era un papá con un niño de 5 o 6 años que todos los días decía, papá, yo quiero ir a pescar. Pero papá no sabía pescar y yo no sabía qué hacer. Y ahí fue donde el cuerpo de Cristo ayuda, ¿verdad? La iglesia, contacté a mi amigo Steven y le dijo, necesito ayuda, mi amigo. Llévame a un lugar que podamos pescar, pero que haya peces, porque hay que salir de aquí con un pez por lo menos en la mano. Y ahí entonces vino mi amigo y llegamos a aquel lugar, a un lago que había allí. Y al final, todavía guardamos la foto que no la pude encontrar para mostrársela hoy, pero al final de ese día tenía un niño feliz con un pez en la mano que se había convertido en un pescado ese día. Y ese día
yo meditaba mientras veía todo, viendo a mi amigo Steven como con tanta capacidad hacia ese trabajo, y yo pude observar todo el proceso para que ese pequeño pez era un pescado en las manos de mi hijo. Las condiciones necesarias tenían que suceder. Había que ir al lugar correcto, a la hora correcta, tener la caña de pescar adecuada, el hilo de buena calidad, un anzuelo punzante. Y algo que me llamó mucho la atención, y él me explicaba, que tuviera una carnada llamativa. Y la compramos de un color que se veía a leguas, se veía a una distancia grande, algo bien llamativo. Él decía, tiene que oler, tiene que brillar. El pez necesitaba ser atraído, seducido, engañado, para que quisiera venir a morder algo que pareciera placentero. Él necesitaba una promesa de que había algo que iba a hacerlo salir de su grupo de peces con quien estaba en ese momento. Pero esa carnada iba al mismo tiempo a ser su trampa y su muerte. Su trampa y su muerte. Yo dije atraído, seducido, engañado. En ocasiones lo podemos ver en nuestras vidas de esta misma forma. La carnada que cubre ese anzuelo punzante del pecado en nuestras vidas puede lucir muy colorida, completamente atractiva, muy apetitoso, que entonces nuestros sentidos son atraídos, somos seducidos, nuestras pasiones son despertadas. Y saben que cuando sentimos la punzada del anzuelo nos damos cuenta que hemos caído en trampas que nos llevan al pecado y a lugares que nunca imaginamos. Bienvenidos hoy al mundo de las tentaciones. Bienvenidos hoy al mundo de la tentación, donde estudiaremos ese tema basado en estos versos, el peligro de la tentación. El peligro de la tentación. Y vamos a estar mayormente divididos en estas dos partes. La tentación es peligrosa, pero la obra de Dios es maravillosa. En los versos del 13 al 18, como estaremos viendo hoy. Si recuerdan, Santiago acababa en el verso 12 de presentar a sus lectores de esta forma: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Él tenía sus lectores de su día que se encontraban dispersos en ciudades y pueblos aledaños a la tierra de Palestina. Se encontraban en pruebas quizás dolorosas. Y él les decía del 1 al 12 que esas pruebas podían ser usadas por Dios con un propósito, para que sus hijos e hijas fueran maduros y que aquel que persevera en esa dificultad, al final, que recibiría una corona. Es el sentido positivo y purificador de las pruebas, creyentes maduros y perseverantes. Pero ahora, a partir del verso 13, él presenta la idea de que hay una forma negativa en la que sus lectores podían ser probados. En medio de esas circunstancias difíciles que ellos podían estar experimentando, el enemigo que todos tenemos, Satanás, con astucia podía querer provocar ese medio de escape que normalmente viene a través de las tentaciones. O sea, esas pruebas por las que Dios hacía crecer, en un sentido el enemigo podía usarlas para convertirse en tentaciones que los llevaran a pecar. Y es por eso que en estos versos, ustedes ven del 13 y el 14, que en 2 versos, en 5 ocasiones, aparece una y otra vez la palabra tentación, ya sea como un sustantivo o conjugada como un verbo. Tentación. John Owen era un puritano del siglo XVII, escribió mucho sobre este tema, y él decía: la tentación es cualquier cosa, estado, camino o condición que tiene la fuerza o eficacia de seducir, de apartar la mente y el corazón de una persona de su obediencia que Dios requiere hacia cualquier pecado y en cualquier grado. Yo creo que es una muy buena definición. Y si se fijan ahí, hay elementos que ya hemos ido diciendo. Cualquier cosa que nos seduzca a apartarnos de la voluntad de Dios para hacer una cosa que nos lleve al pecado.
tentación. La tentación es peligrosa. Decía el mismo John Owen, es cualquier cosa que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios. Él decía, es como un cuchillo que puede ser usado para cortar tu comida o para cortar tu mano. Y ahí es este momento en que las pruebas llegan. Y hoy estamos viendo ese aspecto negativo. La semana pasada dijimos la prueba en el sentido positivo lleva a la perseverancia, pero la tentación en el sentido negativo nos seduce y despierta pasiones si buscamos satisfacernos en ellas. Llevan al pecado y a la muerte. Y lo primero que él aclara aquí, cuando va hablando acerca de esta tentación peligrosa, es cuál es la fuente, de dónde viene. Y él aclara inmediatamente que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Quizás había personas entre ellos que estaban produciendo este tipo de discurso, ¿verdad? El momento en que venimos cuando estamos avergonzados por el pecado, queremos culpar. Y aquí Santiago le está aclarando, a quien van a culpar no es a Dios. A quien van a culpar no es a Dios. Él los guía entonces a decirles que de la misma manera que Dios, por su naturaleza perfecta y santa, no puede ser tentado por el mal, Él no va a seducir a los seres humanos como tú y como yo a cometer pecado. Él no puede tentar porque Él no quiere que su pueblo peque y Él no va a negar su naturaleza. Y se fijan que Santiago, además de decir cuál no es la fuente, en el verso 14, él dice cuál sí es la fuente. Ya habiendo aclarado que no proviene de parte de Dios, él dice, eso surge de una fuente muy conocida que cada uno de nosotros lo ve en el espejo del baño cuando se despierta cada mañana. Nosotros mismos. Hay algo mejor para ti detrás de esto. Si tú haces esto, recibirás algo que has estado buscando en lo más profundo de tu corazón. Si tú haces esta cosa, tu vida será diferente y nunca serás igual. ¿Por qué no descubres este tipo de cosas? Así comienza esa oferta de la tentación a tomar lugar. Y la tentación comienza entonces a esa naturaleza pecaminosa que hay dentro nuestro, donde hay orgullo en lo más profundo, donde hay vanagloria, donde hay deseos envidiosos, donde hay lujuria. Comienza eso a producir una seducción. Y entonces sabremos ahí que nuestros deseos naturales muchas veces no son tan buenos como nosotros pensamos. Estas pasiones que han sido llamadas la atención por una oferta, ¿qué viene después? Un engaño. Un engaño. Esos deseos, dice ahí, nos llevan. En otra versión dice, nos arrastran. Imagínense ustedes que alguien viene y le tira una soga como en el oeste, en el viejo oeste. Te amarran y te llevan de un lado para otro. Eso mismo ocurre en la tentación cuando somos seducidos y arrastrados por nuestras pasiones. Nos alejan del lugar que deberíamos estar. ¿Se recuerdan el ejemplo del pez? Cuando son atraídos por esa carnada, comen porque están esperando algo diferente a cambio. Nuestra voluntad en medio de esa tentación cuando caemos, de nuevo representando la imagen gráfica, yo creo que todos nosotros nos estamos viendo ahí. Nuestra voluntad es atraída, manipulada y arrastrada directa y exclusivamente hacia el pecado y lejanía de la voluntad de Dios. Después que nos hemos sido seducidos y engañados, ¿qué da a luz? Pecado. Pecado, todo lo que nos separa de Dios y todo lo que nos hace estar lejos de su ley y de su llamado para nuestras vidas. Cuando ese pez mordió, algo que parecía tan prometedor, tan bueno, era al mismo tiempo su trampa de muerte. La pasión seductora llama a una acción muchas veces inmediata de nosotros. Tengo que cumplir ese deseo, tengo que cumplir esa pasión. Y cuando se une esa pasión seductora con un cambio de voluntad en nuestras vidas, ¿saben qué pasa? El pecado se ha consumado. Ese pecado comienza a crecer, a tomar raíz en la vida de la persona. ¿Y saben qué sucede al final de todo esto? Muerte.
Cuando esta vida de patrón de pecado, de concebir deseos pecaminosos sin arrepentimiento crece, da a luz una muerte que es una muerte eterna. Santiago le decía a estos hermanos y hermanas y a nosotros hoy, somos tentados por nuestras pasiones, pero la misma palabra dice en un momento que Satanás es el tentador, dice en 1 Corintios, el tentador. O sea que hay una combinación de una forma interna donde nuestras pasiones nos seducen, pero también un enemigo que de forma externa puede estar trabajando y usando esas mismas debilidades y pasiones para hacernos caer en tentaciones. Y ese proceso descrito aquí se puede resumir como una búsqueda de satisfacción fuera de la voluntad de Dios. De un deseo a un cambio de voluntad. Todo eso sucede en medio de la tentación. Te pregunto, ¿cuáles son estas tentaciones para ti hoy? Cada uno de nosotros lidia con diferentes tentaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca seré tentado por el brócoli. Comer brócoli nunca será una tentación para mí, por más queso que tú le puedas poner, dice Eder, amén. Por más queso que tú le puedas poner encima y todas las cosas, yo nunca seré tentado. Ahora, si tú vienes delante de mí con un pan recién horneado, con mantequilla, bien, con un color adecuado y un olor bueno, ahí yo puedo caer, aunque sepa que seguiré dañando mi cuerpo si lo hago todos los días. Pero cada uno de nosotros vamos a experimentar esto y vamos a saber que esos ataques, esas ofertas, van a estar usualmente dirigidas a esas áreas de nuestro corazón y de nuestra vida en las que somos más débiles y nos cuesta más mostrar el fruto del Espíritu de dominio propio. Esas áreas de nuestra vida que estamos propensos naturalmente a alejarnos de la voluntad de Dios. Y hoy tú y Dios saben cuáles son esas áreas en tu corazón. Había un rey en el Antiguo Testamento. Un rey que en un momento fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. A mí me daría un miedo grandísimo que me pongan ese título. Pero ese hombre era David. Y David, si leen después 2 de Samuel 11, hubo un momento en que en un día ocioso, en que él debía estar con su pueblo peleando, él se quedó en el castillo descansando. ¿Y qué pasa? Abrió las puertas, después me imagino de una siesta, y se ha encontrado por su ventana con la mirada de algo que le ofrecía. Una tentación de ver una mujer que no era de él, una mujer que no le pertenecía. Pero se quedó mirando a través de ese balcón a la mujer que no debía, y eso llevó a que tenía que satisfacer el deseo que existía en su corazón. Ya si lo han leído saben lo que pasó. Mandó a buscar a esta mujer, cumplió su deseo, pero las consecuencias fueron mucho mayores que ese momento que él usó para cumplir su deseo. Llegó el pecado en su vida, pero llegaron más pecados para encubrir el pecado que había cometido en primer lugar. Y a eso nos lleva la tentación. Una y otra vez nos va llevando a un pecado que si dejamos que eche raíz va a seguirse multiplicando y encubriendo otros pecados. Para Eva y para Adán, un descuido en recordar lo que ya Dios había dicho y fueron manipulados cuando se les presentó una oferta. Tú puedes ser como Dios. ¿Quién te ha dicho que no? ¿Por qué no? ¿Y saben qué pasó? Cuando comieron de ese fruto que parecía una promesa de algo mejor, nos llevó a la destrucción incluso a nosotros hoy. Este caer en la tentación, esa vida de pecado, afecta a mi corazón, pero también afecta a muchas personas alrededor de mí. Y para ti, ¿qué puede ser eso hoy? Puede ser ese clic a ese reel o short de YouTube que no paran de llegar, que comienza como algo divertido, un chistecito aquí y uno allá, que lo usamos quizás como esa fuente de distracción en medio de un mundo tan ocupado. Yo digo, necesito distraerme, pero pasamos 3, 4 horas distraídos y lejos de Dios. Y comienzan a llegar otras cosas que atraen parte de nuestra naturaleza pecaminosa. O puede ser hoy esa conversación con la persona inadecuada, con el que no es tu esposo o tu esposa. O puede ser con alguien más que llena tus oídos, pero tú sabes que no viene de la fuente correcta. ¿Qué puede ser para ti hoy esa inversión que sabes que no es limpia,
pero promete un retorno rápido. ¿Qué puede ser para ti hoy esa posición en el trabajo que te promete mucho poder, muchos prospectos económicos, pero sacrifica tus principios como creyente? Y hay muchísimas otras más que cada uno de nosotros podemos meditar hoy. Alguien decía, Satanás le da a Adán un fruto y le quita el paraíso. Y decía él, por lo tanto, en todas las tentaciones, no consideremos lo que se nos está ofreciendo, sino lo que podemos perder si caemos en la tentación. No miremos la oferta, sino lo que vamos a perder. ¿Cuánto se pierde a causa del pecado? ¿Cuántas personas, hogares, matrimonios, iglesias, relaciones han sido rotas por causa de un pecado al que no atendimos porque simplemente atendimos a una oferta que nos llamó la atención? Y todo comienza con una promesa de algo mejor que termina en algo horripilante. La sentencia final de este proceso, ¿cuál es? Muerte. Entonces, de forma gráfica, contundente, Santiago nos está diciendo que fuera de la gracia y el perdón que tenemos en Cristo, la sentencia final a la que cedemos, de la tentación a la que cedemos, y ese pecado no arrepentido que dejamos crecer, es muerte. Pero gracias a Dios que sigue el texto. De forma gráfica, increíble, Santiago nos presenta ese proceso de la tentación. Y yo no sé si hoy puede pasarnos que quizás venimos justificándonos en medio de este proceso. No, pero es una sola cosita. ¿Por qué tú quieres presentarlo como algo tan grande? Es una sola, yo no lo hago todos los días. Eso es algo que yo lo tengo como un hobby. O muchas otras cosas que uno va viendo en su vida, donde uno le va dando entrada y cabida a tentaciones en las que nos creemos súper fuertes y estamos cayendo sin darnos cuenta en ocasiones. Entonces, a partir del verso 16, él nos presenta la idea de que así como la tentación es peligrosa, la obra de Dios es maravillosa. Fíjense, en el verso 16 él se detiene y dice, amados hermanos míos, no se engañen. Le está hablando a creyentes. No se engañen. Si están creyendo que todo esto proviene de Dios, no. Y le dice en el verso 17, porque realmente lo que proviene de Dios es toda buena dádiva y todo don perfecto. Viene directo del Padre de las luces, el que brilla como las estrellas, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no es así. Dios no es así. Dios no actúa de la forma en que describimos este proceso de la tentación. Y procede entonces a describir de esta manera la naturaleza perfecta de Dios y cómo es la forma que Él realmente obra en sus hijos. Podemos aprender aquí que Dios siempre es la fuente de todo lo bueno. Él es dueño de todo, tiene todo bajo su control. Y saben lo más bonito dentro de todo esto para los que somos creyentes en Cristo. Él nos da dádivas, dones, herramientas para que Él solo puede proveer para luchar y enfrentar las tentaciones que llegan a nuestras vidas. En la tentación, dijimos, las pasiones vienen de dentro de nosotros. Con la obra maravillosa de Dios, la buena dádiva y el don perfecto descienden hacia nosotros. Por eso él decía en el capítulo 1, pidan sabiduría y les será dada abundantemente y sin reproche. Es la imagen aquí de un Dios poderoso y generoso, dándole la mano a un ser humano necesitado y agonizante en medio de una vida llena de ataques. Decía en el capítulo 1 también, el hombre de doble ánimo es llevado hacia todos lados como las olas del mar. Dice que Dios no cambia, Dios da regalos perfectos, no pasiones dañinas. En 1 de Juan 2 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Juan lo aclara súper bien. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Pero no solo que Dios es la fuente de todo lo bueno, sino que Él siempre va a actuar de acuerdo con su carácter. Fíjense en ese verso 18 en sus Biblias.
Ahí lo pueden ver bien claro. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En este momento es posible que hayamos llegado al punto que después de escuchar todo esto sobre esta realidad tan espeluznante del proceso de la tentación, la realidad del pecado, lo desigual que es esta batalla en términos humanos, que tal vez en este momento tú te estés sintiendo abrumado, impotente, especialmente cuando te doy un ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, siendo tentado y cayendo de esa forma. Pero en esta parte tenemos que recordar, como se ve en ese verso 18, servimos a un Dios que está obrando en medio de todas estas cosas y que trae buenas noticias a nuestras vidas. El inmutable Padre de las luces, ¿saben qué hizo? Tuvo la voluntad de traer vida donde había muerto. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Se fijan en el lenguaje? La tentación, muerte. La obra de Dios a través de Cristo, nuevo nacimiento. Imagina el impacto que eso podía tener para ellos y también para nosotros hoy. Dios nos creó por el poder de su palabra. El pecado nos separó irreparablemente del Creador. Y entonces, ¿sabes qué hizo ese mismo Dios de acuerdo con su voluntad? Él hizo que el verbo, la palabra, se hiciera carne en Cristo Jesús. Habitara entre nosotros, cumpliera todos los requerimientos de manera perfecta, muriera de manera sangrienta en esa cruz y resucitara de forma gloriosa al tercer día, para que hoy tú y yo podamos nacer de nuevo. Somos creados y recreados por la palabra de verdad. Decía el verso 14 que cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Cuando Cristo dijo consumado es en la cruz, da vida. Ahí están las buenas noticias. Ahí está la esperanza para poder lidiar hoy con las tentaciones que este mundo nos presenta y que alimentan una naturaleza pecaminosa que todavía nos afecta. Somos regenerados, somos santificados y seremos glorificados por la voluntad de Dios a través de la obra de Cristo. Y ese mismo Cristo, dice el libro de Hebreos, fue tentado en el sufrimiento. ¿Y saben qué dice? ¿Dónde está la esperanza de los que han puesto su fe en Cristo? Y si no lo has hecho hoy, acude a Él. Dice que ese mismo Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso podemos ser tú y yo hoy. Como leímos al principio, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿como qué? Sin pecado. Lo puedes ver después en Mateo 4, ese momento en que Jesús fue tentado una y otra vez, y se puede ver de forma clara que fue sin pecado. La sentencia final de la tentación a la que se ha cedido, muerte. La sentencia final de la obra de Cristo en nuestras vidas, vida. Y no solo eso, Él también nos provee su gracia, los dones y las herramientas adecuados para resistir esta tentación. La gran pregunta, ¿estás tú en Cristo hoy, en ese que puede socorrerte en medio de la tentación? Si ya estamos en Cristo, todavía somos pecadores que vamos a ser tentados. Pero dice la palabra que ya el pecado no tiene el poder que antes tenía sobre nosotros. Ya el pecado no está al mando. Ya el pecado no está al mando en la vida de un creyente. Y lo decía el mismo Pablo también. Cuando le venga una tentación, no es nada fuera de lo común. Es parte de esa naturaleza pecaminosa. Pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que en medio de ese proceso, ¿saben qué Él hace? Provee también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Entonces, el pecado destruye, Dios crea. Nuestras pasiones seducen y arrastran basado en engaño. La obra de Dios conlleva una dádiva y un don perfecto basado en la gracia de Dios a través de Cristo. Nuestras pasiones son cambiantes y llevan progresivamente al pecado. La obra de Dios no cambia. Nuestras pasiones, tentaciones cedidas terminan en muerte. La obra de Dios nos hace nacer de nuevo a través de Cristo.
Te pregunto otra vez, ¿dónde estás tú hoy? Pudiéramos estar en un lugar donde nos creemos tan fuertes, ya sea por mi vida religiosa, yo crecí en la iglesia, yo he hecho cosas buenas en mi vida y me creo que soy tan fuerte que la tentación no va a ser un problema para mi vida. O puede ser hoy que estamos en un momento de estar presos en esa vida y patrón de tentación cedida una tras otra, que nos creamos presos y que sea imposible resistir esa tentación. En cualquiera de esos dos escenarios que te estoy presentando, lo que cambia todo es el Evangelio, la gracia de Dios a través de Cristo, donde ninguna persona por su estándar moral puede ser acepto delante de Dios, ni ninguna persona, por más lejos de Dios que crea estar y sea imposible hacerlo, puede acceder al trono de la gracia a través de Cristo. La obra de Cristo nos ayuda entonces a entender que estoy vestido con su justicia y no con la mía. Y cuando llega esa tentación, yo pido ayuda al que puede socorrer. Pido ayuda y huyo, persiguiendo lo que Él quiere para mí. Finalmente, entonces, procuremos estar en constante comunión con Dios. Huyendo, como dice Gálatas, 1 Timoteo, huye de todo esto y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Fíjense que hay dos cosas que nos presenta claramente la palabra: huye y persigue, huye y persigue. Huye de la tentación como hizo José en el libro de Génesis, si lo han leído, que huyó aunque fuera sin ropa, pero salió huyendo en el momento que había que hacerlo. Pero también no es huir a cualquier lado, es huir hacia los pies de la cruz. Perseguir a Cristo, perseguir hacer su voluntad. El acto más valiente en medio de la tentación, como se diría en dominicano, es salir huyendo, salir corriendo. Es el acto más valiente que te puedo decir hoy. No es el tiempo de sacar nuestro pecho inflado. Es el momento de huir, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Que también estar centrados en las Escrituras. Decía el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El escrito está que Jesús usó en la tentación. También viviendo en una comunidad verdaderamente bíblica. Pablo le decía a los tesalonicenses que el Señor haga que su amor aumente y abunde entre ustedes como iglesia. Que la confesión a Dios y a otros de nuestras tentaciones y pecados sea tan normal en nuestras vidas como cualquier otra acción cotidiana que hagamos. No es el momento de justificar lo que hacemos, es el momento de confesar delante del trono de la gracia junto a otros creyentes que me van a ayudar a sobrellevar las cargas. Necesitamos que el Señor nos ayude a vivir juntos su palabra. Y finalmente, puestos los ojos en Jesús, en el libro de Hebreos dice: despójense de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera de la fe. La tentación es peligrosa, pero la obra de Dios a través de Cristo es maravillosa. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿En pasiones pasajeras o en la obra de un Dios que no cambia? Y de eso va a depender mucho de la perspectiva que tengamos en el día a día, en todas las actividades y a las cosas que nos enfrentemos. Que Dios nos ayude. Corramos hoy a Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque aunque nuestras faltas son muchas, tu gracia es mayor. Te damos gracias, Señor, porque podemos acudir con confianza ante aquel que fue tentado de todas las formas posibles y no tuvo pecado. Y hoy yo me puedo agarrar de esa verdad, creerla con todo mi corazón y saber que cuando tú me miras a mí, si he creído en Cristo, tú miras la obra perfecta de Él. Y te pido, Señor, que nos ayudes a luchar contra la tentación, huyendo de ella y persiguiendo lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, que tu voluntad esté por encima de nuestras voluntades y deseos individuales. Que seamos personas, familias e iglesia que glorifique tu nombre
y que demuestre al mundo que el Cristo que salva también nos acompaña en nuestro caminar en esta tierra de forma imperfecta. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.